Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Juez corrupto humilla a general negro del ejército, 5 días después nadie puede creerlo. Adama Kambou, general del Ejército Nacional, no era simplemente una mujer de principios, era un monumento viviente de coraje y resiliencia. Nacida en un barrio obrero donde las oportunidades escaseaban y la pobreza era omnipresente, vio a sus padres luchar a diario por un futuro mejor. Su padre, obrero, y su madre, maestra, le inculcaron desde pequeña la importancia del trabajo duro, la disciplina y la dignidad. Le enseñaron que, en un mundo que tiende a minimizar la voz de las mujeres y a marginar a las minorías, solo la excelencia podía protegerla de los prejuicios y conducirla al éxito. Desde joven, Adama anhelaba escapar de esta vida difícil, no escapando, sino transformándose. Luchó contra el destino, superando obstáculos que pocos hombres, y aún menos mujeres, se atrevían a enfrentar. El ejército, refugio y vía de ascenso, le ofreció una plataforma donde demostrar su valía. Sus habilidades estratégicas y su capacidad de liderazgo la impulsaron a la cima, a pesar de la constante resistencia de quienes la consideraban una anomalía. Una mujer negra en las altas esferas del ejército era una anomalía para muchos, pero para Adama, era una certeza, su lugar estaba allí, y nadie podría desbancarla jamás. A los 35 años, se había convertido en la general más joven de la historia de su país, una distinción que, lejos de hacerla arrogante, la había transformado en un modelo de integridad y dedicación. Su rápido ascenso no había sido fruto de la casualidad, sino de la estricta aplicación de principios inmutables, jamás se permitió faltar a sus compromisos, y cada decisión que tomaba estaba dictada por lo que consideraba el mejor interés del país. Sus subordinados la respetaban no solo por su competencia militar, sino también por su carisma y liderazgo justo, e incluso quienes dudaban de ella por su sexo y color de piel se veían obligados a reconocer su autoridad. Sin embargo, los desafíos nunca cesaron. Si bien había logrado imponerse frente a las constantes críticas de sus colegas masculinos y las incesantes dudas sobre su identidad, pronto ocurriría un incidente que pondría en tela de juicio todo lo que había logrado y sacudiría los cimientos de su carrera. Ese día, la sala del tribunal no era simplemente un lugar de juicio, sino un espacio donde Adama se enfrentaría a lo injustificable, un sistema que parecía empeñado en derribarla. La sala no tenía nada de especial, pero la atmósfera era sofocante. El olor a madera pulida de los bancos y el eco de susurros parecían tener una extraña pesadez. Había poca gente presente, pero quienes estaban, los testigos y sus abogados, parecían preocupados por el giro del caso. Adama era experta en el manejo de las armas legales y judiciales, pues había testificado con frecuencia en casos relacionados con la disciplina militar. Pero hoy, no estaba allí como testigo, era la acusada. El juez Rousseau, un hombre de unos 60 años, conocido por su aparente imparcialidad, la escrutó con una mirada penetrante, casi desdeñosa, como si fuera una simple silueta a la que condenar. En ese momento, Adama comprendió que este juicio no era solo un asunto legal, era un choque entre el poder de un hombre y la dignidad de una mujer. Rousseau, sin decir palabra al principio, la observaba en silencio, como un depredador estudiando a su presa. Adama, por su parte, sabía que cada movimiento sería analizado minuciosamente, cada palabra utilizada en su contra. Se mantuvo erguida, con los hombros tensos, la mirada fija al frente, plenamente consciente de la fragilidad del momento. Le hervía la sangre cuando, por fin, Rousseau rompió el silencio, pero sus palabras fueron todo menos neutrales. Señora Kambou, dijo con un tono casi divertido, se le acusa de abusar de su poder y de favorecer a sus aliados personales en detrimento de la nación. Este tribunal examinará sus acciones con detenimiento. Sus miradas se cruzaron. El tono de Rousseau no dejaba lugar a discusión. Parecía querer reducirla a una simple pieza de su juego de poder. Sus acusaciones eran vagas, infundadas, pero el efecto fue inmediato. Cada palabra que pronunciaba parecía una gota de veneno, destinada a contaminar la imagen de Adama. Las acusaciones eran absurdas. Adama sabía, en el fondo, que era una trampa. Nunca había tomado una sola decisión que fuera contraria a los intereses de la nación. Sus aliados eran simplemente colegas con quienes compartía ideas, pero a Rousseau no le importaba. Prefería centrarse en insinuaciones y acusaciones sin fundamento, en lugar de hechos. Era un ataque calculado, y cada pregunta era un nuevo golpe a su honor. Adama lo sabía,
Pero mantuvo la calma. No me impresiona su rango, señora Campbell. Es una mujer en un mundo de hombres. Y es negra. ¿Bastará eso para convencer a este tribunal de su inocencia? Sus palabras fueron como un latigazo. Un silencio gélido llenó la habitación. Adama sintió que un calor la invadía, un fuego interior a punto de estallar. Pero en lugar de dejarse llevar por la ira, respiró hondo. Ya había entrado en esta batalla mucho antes de este tribunal, y no iba a dejarse desestabilizar por palabras maliciosas. Mi honor y mi carrera se basan en la integridad. Si este tribunal es tan ciego a la verdad, entonces es una vergüenza para este país, respondió con frialdad, con la mirada fija en Rousseau y la del juez. El juez arqueó las cejas, visiblemente irritado por su audacia. No dijo nada. La sala, aún sumida en el silencio, parecía reflejar la tensión en el ambiente. Rousseau, que creía poder romperla con sus palabras, se encontró frente a una mujer que, lejos de intimidarse por su autoridad, se alzaba con más orgullo que nunca. La justicia ya no era un mero proceso judicial, se estaba convirtiendo en un campo de batalla donde Adama defendía no solo su carrera, sino también su honor, su dignidad y su lugar en un mundo que con demasiada frecuencia buscaba aplastarla. La escena que se desarrollaba en ese tribunal, mucho más que un simple juicio, se estaba convirtiendo en un símbolo de la lucha de las mujeres, y en particular de las mujeres negras, contra un sistema que buscaba silenciarlas. El juicio terminó con amargura, dejando a Adama un sabor a traición en la boca. Al salir de la sala, cada paso resonaba con la injusticia, y sabía que no se trataba de un juicio basado en hechos o pruebas sólidas, sino de una maniobra política, un intento de desestabilización. El juez Rousseau no solo había buscado condenarla, había querido silenciarla, obligarla a doblegarse bajo el peso de sus prejuicios y su posición. Adama había sido elegida como blanco no solo por su reputación de mujer con autoridad, sino también por su audacia para imponerse en un mundo donde los hombres de su rango abundaban y las mujeres, especialmente las negras, no tenían cabida. Rousseau ni siquiera le ofreció el derecho a ser juzgada simplemente por sus acciones, la acusó, sin dudarlo, de usurpar un poder que consideraba ilegítimo, por ser mujer, y más aún, negra. Los medios de comunicación, como siempre, se hicieron eco del suceso. Pero donde Adama esperaba un fuerte apoyo de los periodistas, se sintió decepcionada. Algunos elogiaron la audacia de Rousseau, describiendo su actitud como imperativa y decisiva, como si la justicia consistiera en aplastar a un individuo en nombre del orden. Otros la retrataron como una figura aislada, una excepción en el ejército, y no como una pionera que había abierto su propio camino con disciplina y justicia. Otro murmullo se escuchó entre los pocos periodistas y ciudadanos críticos más ilustrados: se estaba tramando una injusticia, y Adama era la víctima de esta farsa judicial. Poco a poco, se alzaron las primeras voces, no solo en apoyo a Adama, sino también para denunciar cómo el sistema judicial parecía ser utilizado para silenciar cualquier forma de desafío a las estructuras establecidas. Grupos de mujeres, activistas de derechos civiles, figuras políticas e intelectuales comenzaron a posicionarse, destacando el trato degradante que Rousseau le infligía. El país comenzó a vibrar al ritmo de esta creciente indignación. Circularon peticiones, se celebraron manifestaciones de solidaridad en las principales ciudades y miles de personas, especialmente mujeres negras, se congregaron en manifestaciones silenciosas en apoyo a Adama. Fue como si una onda expansiva hubiera recorrido el país, sacudiendo creencias profundamente arraigadas. La opinión pública, hasta entonces mayoritariamente indiferente, se volvió gradualmente hacia Adama, consciente de que este caso iba mucho más allá de una simple acusación de corrupción. Era una batalla contra la dominación patriarcal y racista, contra un sistema de justicia que no era ciego, sino cómplice de un sistema opresivo. A pesar de la presión, Adama se mantuvo implacable. Sabía que el resultado de esta guerra legal se decidiría no solo en los tribunales, sino en la capacidad del país para enfrentarse a sí mismo, para deconstruir viejos estereotipos y prejuicios arraigados. Se sentía atrapada por la maquinaria judicial que la aplastaba lentamente, luchando contra vientos contrarios que ya había enfrentado en su carrera militar, pero la magnitud de la traición era un nuevo peso, difícil de soportar. Sin embargo, lo que podría haber sido una derrota aplastante se convirtió en un catalizador. Sus aliados, tan discretos como poderosos, se movían en la sombra. Los rumores, insidiosos al principio, tomaron forma. Rousseau no era el juez imparcial que decía ser.
Había rumores de corrupción, acuerdos secretos, vínculos con poderosos grupos de presión e incluso manipulación para debilitar a Adama, cuya creciente influencia se estaba convirtiendo en una amenaza para ciertos círculos de la élite. 5 días después del juicio, una revelación inesperada conmocionó al país entero. Una investigación interna, realizada por influyentes figuras del gobierno, reveló pruebas contundentes contra Rousseau. Transferencias bancarias sospechosas, comunicaciones cifradas con grupos de interés privados y testimonios de antiguos colaboradores que revelaron sus turbias relaciones con círculos de influencia corruptos confirmaron que Rousseau había sido sobornado para desacreditar a Adama. El hombre que, como juez, se suponía que encarnaba la justicia era en realidad un títere de los poderosos que lo habían manipulado para golpear a una mujer que no se dejaba vencer. La revelación fue explosiva, un escándalo que estalló en periódicos y televisión. Rousseau ya no era un juez despiadado, sino un traidor a los ojos de la nación. Había abusado de su poder, traicionado su cargo, y la opinión pública no podía ignorarlo. El presidente habló de inmediato, suspendiendo a Rousseau de su cargo y anunciando una investigación sobre su comportamiento. La nación quedó conmocionada, pero al menos la verdad comenzaba a salir a la luz. Adama, por su parte, había recuperado su honor. Es más, ahora era un símbolo de resistencia contra las estructuras opresivas, un icono para las mujeres y los hombres que habían vivido a la sombra del prejuicio. Su rehabilitación no fue simplemente un regreso al cargo, fue un faro para quienes habían sido silenciados. Las manifestaciones a su favor se multiplicaron en las principales ciudades del país, trascendiendo las barreras sociales y raciales. Hombres y mujeres de todos los orígenes y procedencias se congregaron para celebrar su valentía e integridad. Los medios de comunicación, desconcertados, se vieron obligados a admitir su error y a dar voz a quienes la habían apoyado. A nivel internacional, gobiernos extranjeros elogiaron su indomable valentía, y comenzaron a llover invitaciones de organizaciones internacionales y conferencias sobre los derechos de la mujer, la justicia y los derechos civiles. Lo que parecía un final trágico para Adama se convirtió en un punto de inflexión histórico, no solo para ella, sino para todos aquellos que, como ella, habían sido marginados por un sistema injusto. La lucha de Adama ya no era solo un asunto personal. Representó una victoria colectiva contra las fuerzas del patriarcado, el racismo y la corrupción, un símbolo de lo que podía suceder cuando la integridad se enfrentaba a la injusticia, a pesar de las adversidades. Unas semanas después, Adama se encontró cara a cara con Rousseau, pero esta vez el ambiente era radicalmente diferente. Ya no era un tribunal, donde las leyes y la mirada ajena dictaban cada paso. No, hoy estaban solos en una oscura oficina del ejército, un espacio frío y sin ventanas donde el poder ya no se medía por el reconocimiento público, sino por el alma de las personas. Rousseau, antaño tan implacable, tan seguro de sí mismo, era ahora un hombre degradado, con el uniforme arrugado y el rostro marcado por la derrota. Se desplomó en su silla, como una marioneta despojada de sus hilos, un hombre destrozado por su propia arrogancia y su ego inflado. Allí, en esa sala, fue despojado de su poder, de su estatus, y frente a Adama, no era más que un espectador indefenso de su propia caída. Adama, que había pasado por tanto para llegar a este punto, se plantó ante él, imponente, tranquila, como un pilar indestructible en un mundo que había intentado aplastarla. Con firmeza, pero con una calma implacable, rompió el silencio. ¿Pensabas que podrías doblegarme? ¿Pensabas que una mujer negra, una soldado, sería fácil de destruir? Sus palabras golpearon a Rousseau como un puñetazo. Adama había comprendido, mucho antes de este enfrentamiento, que la guerra que había estado librando no era simplemente una batalla legal, sino una resistencia a la injusticia sistémica, la corrupción y el racismo arraigado. Sabía, y este enfrentamiento era la prueba definitiva, que la verdadera fuerza no residía en la violencia ni la humillación, sino en la dignidad, en el coraje de mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando todos intentaban aplastarlo. Rousseau, que esperaba violentos reproches y estallidos de ira, guardó silencio. Estaba como paralizado, congelado ante la mirada de aquella mujer que, a pesar de todo lo que había intentado hacerle, no había cedido. En el fondo, sabía que no tenía excusa. Creyó que su posición, su influencia, sus aliados en la sombra podrían borrarlo todo, que la injusticia que había infligido a Adama quedaría impune. Pero se equivocó. El poder del que había abusado para intentar destruir a una mujer negra, para afirmar su dominio sobre ella, no era nada comparado con la fuerza interior de Adama.
Ella no solo había sobrevivido a la humillación, la había superado. Sus palabras resonaron una última vez en la oficina: me humillaste públicamente, pero no viste mi verdadera fuerza. No es el poder que ejerces lo que determina el valor de una persona, sino la dignidad con la que luchas. Rousseau no respondió, porque sabía que cada sílaba que Adama pronunciaba era una verdad que jamás podría borrar, un golpe asestado donde más dolía. Adama no necesitaba gritar, buscar venganza. No necesitaba hacerle pagar por sus actos. Su victoria residía en su presencia, en su silencio autoritario, en su capacidad de mantenerse firme frente a quien había querido quebrantarla. Rousseau, antaño orgulloso de su estatus y posición, se encontraba ahora a merced de su propio fracaso. Ya no era el hombre todopoderoso que creía ser. Era la encarnación de la corrupción y la arrogancia que, desde las sombras, buscaba destruir a quienes se atrevían a desafiar el orden establecido. La mirada de Adama, fría y decidida, era un reflejo de su propio colapso. Había querido quebrantar a una mujer negra, pero terminó quebrándose a sí mismo, con su honor pisoteado por sus propias acciones. Comprendió, demasiado tarde, que la verdadera autoridad no residía en las instituciones ni en el rango, sino en la capacidad de mantenerse fiel a los propios principios ante la adversidad. Adama Kambou ya no era solo una respetada general del ejército. Se había convertido en un símbolo viviente de resiliencia, dignidad y justicia. La guerra que había librado no fue solo una victoria personal. Había escrito una nueva página en la historia del país. Su fuerza no residía en su capacidad para aplastar a sus enemigos, sino en su capacidad de levantarse una y otra vez, con cada golpe asestado. Había demostrado, a sí misma y a todos los que la observaban, que la verdad siempre emerge, incluso en los momentos más oscuros. Su dignidad y perseverancia fueron armas más poderosas que cualquier poder que le hubieran podido arrebatar. La historia de Adama Kambou marcó un antes y un después en la lucha por la igualdad. Representó no solo una victoria individual, sino colectiva contra las estructuras de poder corruptas y los prejuicios raciales y de género. Encarnó la valentía de una sola mujer, de una sola persona, capaz de cambiar el curso de la historia. El mundo comprendió que la dignidad, la perseverancia y la verdad podían erradicar los prejuicios y la corrupción, incluso cuando parecían enfrentarse a fuerzas mucho más poderosas que ellas. Así termina la historia de Adama Kambou, una mujer que, a pesar de la opresión, nunca se dejó aplastar, una mujer cuyo legado era ahora más fuerte que cualquier cosa que hubiera enfrentado. Demostró que incluso en momentos de crisis, cuando todo parecía perdido, la valentía de una sola persona podía cambiar el curso de la historia. No fue el poder de los hombres lo que definió el mundo, sino la fuerza interior de quienes, como Adama, decidieron enfrentarse a la injusticia.